Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy tocaba con nuestro hermano Pedro, se está en un evento especial de pacto matrimonial en su localidad, entonces está ministrando, lo excusamos el día de hoy. Vamos a seguir con el libro de Génesis, a cargo de nuestro hermano Roberto Miranda. Entonces, resumiendo clase anterior, vamos a estar estudiando, refrescando un poco ese entierro de Sara. Vamos a recordar el capítulo 23 de Génesis. Vamos allá, por favor. Libro de Génesis, capítulo 23. Empezamos a leer la palabra del Señor. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Araba, actualmente se llamaba Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham dio duelo y lloró por ella. Recuerdo comentarios que sean mis hermanos. Sabemos que nosotros en esta vida, aunque sea corta, aunque sea con un fin en algún momento de cada uno de nosotros, porque va a ser así, vamos a partir de este mundo para encontrarnos con Jesús y con el Padre. Entonces, siempre la muerte ha irrumpido la vida del hombre, y esto viene a raíz de ese pecado que vimos en el huerto del Edén. Ahí entró la muerte y el hombre dejó de ser inmortal, como lo era en el principio de la creación. Entonces, por causa de la desobediencia del pecado, entró la muerte a todos los hombres. Pero igualmente cito el Nuevo Testamento, así como por un solo hombre entró la muerte o entró ese pecado, también por un solo hombre va a entrar la vida, va a haber gran cantidad de perdón, un perdón inagotable, una misericordia enorme, una gracia que va a alcanzar a todo aquel que quiere recibir a Jesús. Entonces, la muerte, como comentaban mis hermanos, siempre ha irrumpido en nuestras vidas. No sabemos ni el día ni la hora. Inclusive podemos hacer planes, podemos hacer diferentes proyectos de vida con nuestros hijos, nuestra esposa, y quizás un día sea el menos esperado, así como le ha pasado a Abraham. Seguimos leyendo. Verso 3. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: aquí estoy vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escuchen, Señor, respondieron los hititas a Abraham: usted es un príncipe de honor entre nosotros, escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarte en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo: ya que ustedes están dispuestos a brindarme su ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final del campo. Yo la pagaré a precio total de presencia de mis testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos de la ciudad y dijo, verso 11, no, mi señor, le dijo a Abraham, por favor escúcheme, yo regalaré el campo y la cueva aquí mismo en presencia de todo el pueblo. Se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos de ese lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: no, escúchenme por favor. Yo la compraré. Permíteme pagar el precio total del campo para poder enterrar a mi esposa allí. Efrón respondió a Abraham: mi señor, por favor escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. Creo que Reina Valera traduce otra cantidad ahí de plata, pero estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Hago la pregunta del versículo. ¿Pero qué es eso entre nosotros los amigos? Vaya y entierra a su esposa. Verso 16. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesada según la norma de los comerciantes y los ancianos hititas, y presentaron la transacción. Así que Abraham compró la parcela que pertenecía a Hebrón en Macpela, cerca de Mamre,
La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Maxpela, cerca de Manre, también llamado Hebrón. Así que el campo de la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepulcro. Bueno, ya vimos la historia, vimos lo que ocurrió. Leemos y recordamos este pasaje. ¿Y a qué nos recuerda una sepultura? ¿A qué nos recuerda lo que está pensando Abraham? Inclusive cuando le damos un entierro digno, decían mis hermanos, a una persona, es que sabemos que igualmente esa persona no ha quedado allí en el sepulcro. Para nosotros los del Nuevo Testamento, nosotros que estamos bajo la gracia, comprendemos y vemos ya la sepultura como un paso más a estar con Dios. Sabemos que Jesús pasó por una sepultura, pero resucitó entre los muertos. Citaban, mis hermanos, eh, Romanos capítulo 6, creo que fue mi hermano Agustín, y realmente acertado, porque ahí el apóstol Pablo explicando a la iglesia de Roma de que Jesucristo fue sepultado, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Y esa sepultura, una sepultura digna, como decía en su muerte el profeta Isaías, ¿no? El 53, que decía que él vivió y anduvo realmente como un pobre, pero su sepultura fue entre los ricos porque fue una sepultura digna, muy bonita de parte de José de Arimatea y de parte de Nicodemo. Eso también lo estábamos mencionando clase pasada. Nuestro hermano Pedrito colocaba el ejemplo de que Abraham realmente tenía el corazón de comprar ese campo y lo comparó con ese momento en que David compró el campo de la era y que pagó el precio y realmente lo refirió como que no podía ser gratis, sino tenía que costarse algo. Ese momento me llama la atención porque también me hace pensar cuando hay una ofrenda voluntaria para la construcción del templo. También requiere un esfuerzo, requiere de un costo y eso es lo que está también pagando Abraham. También le dimos el sentido de que Abraham también deseaba una tierra donde él reposar, donde él tener un lugar donde poder estar. Sabemos que él ha salido con su familia a una tierra que Dios le va a mostrar, pero le pareció bien a Abraham hacer compra de este lugar. También, aparte para el entierro, sabemos que también le dio ese sentido. Hay un texto en Deuteronomio 34 acerca también de la sepultura que habló mi hermano Roberto, de esa sepultura de Moisés, ¿no? Que cuando Moisés muere, el mismísimo Dios enterró a Moisés, como lo dice el verso 5 y 6. Y ese lugar es en la tierra de Canaán. Entonces, y mencionaron también mis hermanos, creo que también mi hermano Iván estaba comentando que realmente veía más la parte terrenal porque no comprendía, realmente no entendían realmente lo que vendría después de la muerte, así como nosotros lo podemos ver que tenemos toda la revelación de Dios. Creo que no se me escapa, bueno, muchas otras cosas comentaron, pero bueno, a grosso modo, hermanito Roberto, creo que podemos preguntar si hay más comentarios. ¿O todo claro? No digo nada. Como que está todo clarito, hermanito. Bueno, muchas gracias, Alejandro, pero la verdad es que el miércoles quedamos en que tú ibas a dar Génesis hoy. Ah, bueno, hermano, entonces seguimos. Entonces continuamos con Génesis 24, amados hermanos. Pensé que me paraba aquí, no importa, seguimos. Vamos a hacer la lectura de capítulo 24 de el libro de Génesis. Vamos a ir leyendo, por favor, el capítulo. Si puede hacer la lectura nuestra hermanita Ali, que es la lectora principal. Vamos a leer el capítulo 24. Ajá, capítulo 24. Amén, hermana. Perfecto. Abraham busca esposa para Isaac.
Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ellas respondieron: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho mi misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para estos camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar para donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas.
Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás afuera. He preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él ha engrandecido y le ha dado ovejas y vaca, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien se le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperaras ahora mis caminos por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que a la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestido, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron a Rebeca con su hermana y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendencia la puerta de sus enemigos.
Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente Mebet, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Amén, hermanita. Una historia, pienso yo, que es de completa armonía. No veo, o sea, hay algo que me llama la atención y vamos a empezar a desglosar el capítulo, pero lo que quiero que veamos, como dice mi hermanito Roberto algunas veces, el cuadro grande, ¿no? El cuadro grande es una armonía, una dirección de Dios, donde todos se sujetan unos a otros, y realmente es maravilloso no ver cuando no existe un corazón de incredulidad, cuando no existe un corazón duro, cuando no hay un corazón a oponerse a lo que está pasando según la voluntad de Dios. Entonces, Abraham ya era un hombre muy anciano, dice el versículo 1, y el Señor lo había bendecido en todo. Sabemos, me hizo acordar mucho de Deuteronomio capítulo 8, que estuvimos leyendo también la clase pasada, inclusive con la clase de Agustín, que ese inagotable amor del Señor, así como también lo dice en el contexto que estamos leyendo en el capítulo 24, el inagotable amor del Señor. Entonces, es una historia de cómo Dios va a buscar esa esposa para Isaac, porque fue Dios. Entonces, hay otra cosa que me llama la atención, y es que Abraham está preocupado por quién se va a casar su hijo. Nosotros tenemos que preocuparnos también por esto es un mensaje para nosotros. O sea, realmente nos estamos preocupando nosotros por el matrimonio, con qué está haciendo el matrimonio, o quizás qué consejos estamos dando nosotros a nuestros futuros matrimonios. Por ejemplo, a Abraham le preocupaba muchísimo, el no buscar una mujer que no fuera dentro del pueblo de Dios. Le preocupaba mucho que no fuese una mujer que fuera extranjera. Fíjate que no estaba la ley, no estaba la ley todavía, pero Abraham está consciente de que hay que ser adoradores a Dios. Abraham lo está demostrando en este capítulo y le está pidiendo: hazme un juramento, dice el versículo 2, poniendo tu mano debajo del muslo, jura en el Señor del cielo y la tierra que no dejarás que mi hijo se case con unas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Encuentra allí para mi hijo Isaac. Si vemos quién es Abraham, si vemos quién es la parentela de Abraham, si entendemos todo esto, Abraham desea cuidar el corazón de su hijo, desea cuidar el corazón de ese matrimonio. Me llama la atención ese pequeño énfasis que está haciendo Abraham allí. Quiero escuchar comentarios antes de seguir con con el versículo 5. Si alguien tiene comentarios, si no, seguimos. ¿Algo que decir aparte de estos primeros versículos? Agustín, Roberto Linares, Robertito, Iván, las hermanitas, ¿o seguimos? No solo interesante la costumbre y tradición de esos tiempos y en diferentes lugares, ¿no? Sí. Eso de poner la mano debajo del muslo es algo diferente, ¿no?
Hay muy algo que diferente me a lo que llamó se la dio atención ahora. también, Roberto, de que lo vamos a ver en otras ocasiones, es la negociación donde se dio el lugar cuando Abraham fue a comprar la cueva y fue a comprar ese terreno. Se fueron a la puerta de la ciudad. O sea, inclusive me hizo acordar mucho a Ruth cuando estaba Boaz y fue a hablar con el pariente cercano que le dijo a la puerta de la ciudad, delante de todos los ancianos que estaban allí, si le iba a redimir. Eso me hizo acordar ese pasaje. Y también en ese pasaje que estás mencionando fue un par de zapatos, ¿no? Se quitó el zapato y se lo dio en vez de poner la mano debajo del muslo, era otra forma de hacer las Sí, cosas. sí. Yo no sé si ustedes tienen aquí en donde vivimos nosotros hay una colonia muy grande de gente que viene de un país que está entre Tailandia y Vietnam, ¿verdad? Cerca de Laos. Y esta gente, por ejemplo, tiene unas costumbres increíblemente largas y complicadas para sepultar a una persona. Son 7 días de celebraciones o de ritos, de culturas y pagan una fortuna para enterrar al muerto, ¿no? Pero cada quien tiene sus creencias diferentes en ese sentido. Y aquí lo estamos viendo, que había costumbres diferentes también. Amén, hermanito. Hay algo que me llama, no sé si alguien más, si no paso al versículo 5 y 6, que me llama mucho la atención lo que va a pasar en el 6. Dice la palabra, el siervo preguntó, ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra donde usted proviene? Versículo 6, esto me llama la atención. No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la tierra de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Yo me pongo a pensar, y cuando Isaac y Abraham, la leña, el fuego, camino allá a la montaña para ofrecer a su propio hijo, Abraham dispuesto, y Abraham decía, Dios proveerá, hijo. Iban los dos caminando, papá, aquí la leña, aquí el fuego, y el cordero, tú tranquilo, hijo, que Dios va a proveer de cordero. Aquí está diciendo la misma fe, la misma confianza en Dios. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Abraham tiene una fe indescriptible, una fe hermosa, una fe de una confianza plena en Dios, no tan solo llevando a su hijo a ofrecerlo como su propio papá, para subirlo en un altar y casi degollarlo. Dios se proveerá de cordero, el ángel te va a proveer, le dice al siervo, el ángel va a proveer. Tú ve que el ángel proveerá. Nosotros, me tengo que trasladar con este texto al Nuevo Testamento. Nosotros pensamos y a veces dudamos, porque lamentablemente es así, en las promesas de Dios. Si Dios nos ha prometido grandes y hermosas promesas en el Nuevo Testamento, donde aquel que busca el reino de los cielos, donde aquel que dejare cualquier cosa por seguir a Cristo, aquel que haya lavado sus ropas por amor al Maestro, tiene grandes y hermosas promesas. Y Jesús nos ha prometido que en este mundo quizás tendremos aflicción, porque las tenemos, y pasamos por ellas, tribulaciones, enfermedades, angustia, persecución, de cualquier cosa que estemos sufriendo. Pero confiad. ¿Cómo hacer para tener esta confianza de Abraham? Abraham estaba confiado plenamente. Vemos a un Abraham subiendo al monte confiado, y lo que se va a enfrentar es a matar a su hijo, pero va confiado. Ahora vemos a Abraham buscando la esposa igualmente confiado. Verso 7. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la tierra de mi padre y de mi tierra natal,
prometió solemnemente de esta tierra a los descendientes. Él enviará su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. ¿Será que Abraham tiene en cuenta esos ángeles antes que fueron a destruir Sodoma? ¿Te acuerdas lo que le decía Dios a Abraham? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham que él va? Acuérdate lo que le dijo Dios a Abraham en ese pasaje. Él va a sujetar a sus hijos, él va a guiar a sus hijos, él va a llevar una familia íntegra. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, no lo voy a encubrir. Y Abraham está confiado en lo que Dios le ha dicho en el momento pasado. Versículo 8, si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo. Volvemos a ver esta señal debajo del muslo de su señor de Abraham y juró a seguir sus instrucciones. Me llama la atención otro paréntesis antes de seguir. Y ¿te acuerdas esa parábola del Señor donde estaba el hombre que tenía un terreno y tenía 2 hijos y le dijo al primero, ven a trabajar, y le dijo que sí, no se presentó, y al segundo que le había dicho que no, a la final fue arrepentido y se presentó a su padre? A veces tenemos instrucciones de Dios. Este siervo tiene instrucción del padre Abraham, tiene instrucciones de qué es lo que va a hacer con su hijo Isaac, de cómo va a hacer, cómo va a traer la esposa, cómo va a ser guiado por ese ángel de Dios. A veces tenemos la instrucción de Dios en nuestra mano. La palabra de Dios es la instrucción que tenemos. ¿Qué tanto le estamos haciendo caso a nuestras vidas? Dejándonos guiar por ella, dejándonos que el ángel de Dios vaya adelante y nosotros acá. Que Él nos abra camino. Ya el camino lo tenemos, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Sé que Agustín ya va a decir algo. Ya te digo, Agustín. Dice el verso 10, después tomó 10 camellos Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte del Señor y viajó hasta la lejana tierra de Abraham. De Harán, perdón. Y una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hasta allí llegó, a donde está su tierra natal, donde está su descendencia. Allí llegó el enviado de Dios. Imagínate la confianza, eso es algo importante que estoy viendo en el pasaje. Abraham está delegando, hermanos. Abraham está confiando en el que tiene al lado. Yo me pongo a pensar lo importante que es organizar una iglesia, organizar la iglesia del Señor. Lo importante de tener ancianos, como decíamos en clases pasadas. Qué bonito es que se establezcan ancianos, que tengamos diáconos, evangelistas y que confiemos en ellos, que nos dejemos guiar por ellos, que tengamos nuestras almas en ellos y ellos con nosotros. Abraham confiaba en su siervo. Confiaba en su siervo. Hermano Agustín. Buenas tardes, Buenas. hermanos. Bueno, en estos versículos que hemos estado viendo hasta el versículo 9, vemos que Abraham ya estaba avanzado en años, o sea, ya era un hombre anciano, ya él sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra, y él quería tener la certeza y quería dejar todo preparado para que su hijo eligiera la mejor mujer para seguir con la descendencia, porque él siempre se preocupaba por la promesa que Dios le había hecho. O sea, la promesa que Dios le había hecho es que su descendencia iba a ser como la arena y como las estrellas y iban a ser incontables, ¿verdad? Entonces él sabía que su descendencia tendría que venir de parte no de Ismael, sino de Isaac. Y por tanto, él quería que la descendencia de Isaac viniera de su propio linaje, de su propia familia. Por eso, cuando él ve que ya le queda poco tiempo, él quiere dejar todo preparado como debe, como todo padre lo hace, pues, todo preparado para que las cosas sigan corriendo correcta o sigan avanzando correctamente según el propósito de Dios. La preocupación que tenía Abraham era que su hijo no volviera atrás, o sea, no volviera a la tierra que ellos habían salido.
sino que él se permaneciera en la tierra que Dios les había prometido que ahí la iban a heredar, que esa era la tierra que iban a heredar, que era la tierra de Canaán. Entonces Dios le hace prometer al criado, no tanto que va a traer una mujer para él, porque eso ya quedaría de parte de Dios si quería o no quería que viniera la mujer, sino que no lo iba a llevar a la tierra de sus padres. Entonces yo aquí veo sombras del Nuevo Testamento. Primero, la necesidad de que tengas una esposa. Los ancianos, para que puedan gobernar bien la iglesia, deben ser casados y deben tener hijos. O sea, es importante estar casado. O sea, es muy importante para un hombre que va a dirigir o va a seguir un linaje dentro de la iglesia, que esté casado y pueda ser ejemplo para los demás, sepa gobernar primeramente la casa para poder gobernar la iglesia. Lo segundo que veo aquí en esta sombra es lo que Jesucristo le dice, nos enseña en Lucas capítulo 9, versículo 62, si no me equivoco, donde dice que cualquiera que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, ya nosotros partimos a una tierra prometida. Ya nosotros partimos al lugar donde Dios quiere que habitemos. Nosotros no podemos volver atrás. O sea, el cristiano tiene que mantenerse fiel y firme en el camino que Dios nos ha dado, en el destino que Dios nos ha dado, que es el cielo. Por eso la necesidad de seguir fieles, como decía el apóstol Pablo allá en Filipenses, que él seguía la meta, que él olvidaba ciertamente todo lo que quedaba atrás y seguía la meta, porque él quería obtener esa promesa que Dios nos ha hecho y que él quería estar ahí juntamente con todos los que van a heredar ese reino eterno que Dios nos ha prometido a todos. Entonces, no volver atrás. Y la preocupación de Abraham era que él no volviera atrás, que él siguiera estando en la tierra que Dios les había prometido que iban a habitar, que era la tierra de Canaán. Ese es mi comentario. Gracias, hermanito Agustín. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Otro comentario? Hermano, Hermano Iván, comentario. por favor. Sí, esta es una de las historias que más me he aprendido. Incluso le he buscado en videos y le he repasado y he podido ver a Dios en el padre de Abraham y a Jesucristo en su hijo y yo, Elíasar. Pero en el sentido, hermano, porque aquí hay una gran responsabilidad, porque nosotros realmente tenemos que, con cada persona que hacemos contacto, nuestra obligación es pasar bien esa promesa. Pero en la parte donde yo trato de hacer hincapié y volver a revisarla es cuando yo quiero como que nazca ese yo cuando yo presento el evangelio. Tengo que presentar bien a Jesucristo, una buena representación de Jesucristo, porque Él me ha confiado de Él tan grande, ¿verdad? Que yo pueda transmitirle vida eterna a otra persona. Y el problema, hermano, es que muchos hermanos se dedican mucho a presentarse ellos, no a Jesucristo. Y entonces yo trato de hacer todo lo posible para que la gente no me mire a mí, sino que vea a Jesucristo. Y me gusta tanto porque Elíasar hizo tanto hincapié de quién representaba y eso realmente a mí me gusta cuando hacen la presentación, pues ya en una me gusta porque él como se dedica a hacer la presentación no de él. Y también ahí hay otro muy ejemplo, ¿va? De que él utiliza las riquezas de una forma adecuada para poder llevar también el mensaje a otras personas. Yo casi toda esa historia, casi toda la fundamento en eso, ¿no? Trato de utilizarla porque a veces uno como que se le quiere salir y como que uno es el que está representando, pero uno tiene que aprender a ser siervo y aprendiendo a ser siervo, pues. Más él dice que era el siervo más antiguo que tenía. Entonces así el Señor nos ha confiado algo tan maravilloso como es transmitir esa herencia que nos dio, esa promesa que tenemos y cómo transmitirla bien. Y hay que hacer una lucha, orar mucho para que ya no seamos nosotros que hacemos todo ese trabajo. Incluso podemos dar todo lo que tenemos,
pero hasta eso tiene que estar bien identificado que viene de parte de Dios, porque nosotros tenemos que luchar para que la gente comprenda y entienda esa promesa y cómo puede transmitirla y que ellos sean capaces de también de actuar de esa forma. Tenemos que tratar de irnos formando en una forma no, porque yo miro mucho en este tiempo, cuando yo le llevo esta palabra, yo bauticé tanto, hice tanto, esas cuestiones, yo siempre vuelvo ahí para volver para bajarme eso que me hace que al mismo tiempo puedo perder la bendición. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermanito Iván. Gracias. A continuación, hermanitos, seguimos leyendo versículo 11, como dice la palabra, hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo, junto a las afueras de la ciudad. Era caída la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Este es el momento, hermanito, donde este varón ve propicio orarle a Dios, pedirle ayuda. Ya tiene las instrucciones de Abraham, ya sabe lo que tiene que hacer y ha llegado a la tierra, ha llegado al lugar donde Abraham le ha solicitado a este siervo que le busque esposa a su hijo. ¿Qué hacemos nosotros? Mira el maravilloso ejemplo, antes de empezar a leer el versículo 2 en adelante, lo maravilloso de este siervo. Antes de emprender, antes de empezar a caminar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, la ayuda de Dios de por medio. Está pidiendo a Dios, oh Señor mío, mi amo de Abraham, oró, te ruego que me des hoy el éxito y me muestres el amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, dame de beber de este cántaro. Y si ella dice, sí, beba usted, y también le daré a beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar la oración, vi una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era el hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Y Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para casarse, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro, lo volvió a subir. Entonces el siervo corrió para alcanzarle y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua del cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó el cántaro del hombro, le dio de beber y después de darle de beber dijo, también sacaré agua para los camellos y daré a beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor había dado éxito a la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y para las pulseras grandes de oro para sus muñecas. Este momento, cuando realmente vemos que todo está siendo guiado por Dios, realmente vemos la respuesta de la petición de la oración inmediata. Yo analizaba hace un rato mientras mi hermana Alice leía y yo decía, ¿cómo tuvo que haber sido ese momento en que Jesús le dijo a los apóstoles, ve y sigue al hombre que tiene un cántaro de agua, donde entrare, prepararme allí la Pascua para que la comamos? ¿Cómo tuvo que haber sido vivir con aquel que está haciendo la dirección para traer a Rebeca, la dirección para que este siervo observe la mano poderosa de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios bendice? El mismísimo Emmanuel, Dios con nosotros, les decía, vayan y sigan a ese hombre, el que lleva el cántaro de agua. Me hizo acordar de este texto. Igualmente me recordaba acerca de esas oraciones que hacen los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pidiendo a Dios esa respuesta. Me acuerdo de Gedeón.
que le decía, pero ¿cómo sabré? Bueno, ¿te acuerdas el vellón? Bueno, si el vellón esté seco, o si el vellón sale mojado, o si está, esos momentos donde Dios está obrando para fortalecer, para seguir guiando el corazón de esos hombres temerosos, de esos hombres que desean en la dirección de Dios. Los apóstoles deseaban la dirección de Dios. Nosotros no vamos a elegir quién es el sucesor de Judas, que lo haga Dios. Lo va a hacer Él. Siempre, esos textos se me vienen mucho a la mente, pensando, y nosotros, para nuestro tiempo, cuando vemos esto que está haciendo el Señor, me acuerdo de Agustín en sus sermones, uno tiene que pararse y mirar atrás y ver el por qué te ocurrieron ciertas situaciones en tu vida para llegar hoy a donde estás. O por qué te ocurrieron ciertas pruebas y ciertas quizá tragedias en ese momento para hoy estar donde tú estás. O quizás lo que te haya pasado o ocurrido sea para alcanzar los pies de Cristo, la salvación. Y es algo maravilloso. Me lleva mucho estos textos, ese encuentro entre Rebeca, entre este siervo y cómo Dios ha cumplido este momento tan hermoso. Un profeta, un hombre de Dios le pide en oración a Dios que ocurra algo y Dios inmediatamente responde. Esa es. Comentarios, hermanos. ¿Cómo vemos a Rebeca? Hermano, Hermanito Roberto. un camello en 3 minutos traga 200 litros de agua. Importante, bueno, eso. Y fueron 10 camellos. Hagan la aritmética del trabajo de esta mujer Tiene buenos brazos, Rebeca. de sacar cuánto pesaría el cántaro que traía. ¿Cuántas veces lo tuvo que hacer? De buena voluntad. Amén, varón. Ese primer comentario. El segundo comentario es que el siervo no tiene nombre. ¿Se fijaron? Algunos dicen que era Eleazar porque Eleazar era uno de los siervos de Abraham allá en el capítulo anterior, el 17 o el 16 o el 18, no me acuerdo. Pero no dice. Y me encanta eso porque el que está haciendo todo el trabajo es él. El siervo hace trabajo y no tiene ninguna honra, ninguna nada, ¿no? Simplemente su honra es que es obediente y hace las cosas exactamente como tiene que hacerlas. Y confía en Dios. Y el tercer punto que quiero decir es cuando leemos el versículo 15, dice, y sucedió que antes de haber terminado de orar, ni siquiera había terminado la oración. Dios contesta las oraciones antes que los pidamos. Romanos capítulo 8. ¿Verdad? Eso, ahí nomás. Gracias, hermanita. Hermanita Alex. Bueno, sí, a mí lo que me parece bien interesante aquí es que la manera del siervo convencer que lo que está siendo aprobado por Dios, es la señal, pues, y entonces la señal aquí en esta historia la vemos el cuento como repetido, porque precisamente, pues, es justo eso, pues, lo que estamos viendo es que todo lo que está sucediendo está siendo aprobado por Dios. Y con respecto, bueno, yo porque soy soltera, pero yo particularmente he visto en mi congregación, ¿verdad? Mujeres que han esperado en el tiempo de Dios para un esposo. Y muchas veces acaba de pasar con una hermana que ella pues no tenía muchos deseos de casarse. Ella debe tener el mismo tiempo que tengo yo de cristiana, más ya vamos nosotros como para 14 años. Y ella pues siempre estuvo interesada realmente en querer casarse, ¿verdad? Y bueno, y
y siempre esperó en el Señor, pero siempre orando por un esposo y pidiéndole al Señor que fuera él el que le diera el esposo. Y bueno, imagínate, 14 años y ahorita tiene 15 días que se casó, porque fue una mujer fiel, sumamente fiel, una mujer entregada a Dios, una hermosa mujer de Dios, una hermosa mujer de Dios. Y fue a reunirse con otras hermanas para una acción en Venezuela, unas cosas que tenían para una convención pequeña de mujeres, y ahí conoció un hermano que acababa de enviudar, ¿verdad? Y lo conoció y bueno, y ese era su esposo. 14 años esperando, y ahí súper contenta porque este chico pues tiene una obra muy hermosa en Cabo Verde. Ella ya va a ser parte del ministerio con su esposo, muy contenta, muy feliz, ama a su esposo. Y eso es lo que y a mí me alegró muchísimo porque fue una mujer que esperó pues 14 años, una muchacha joven, a lo mejor pudo haber escogido cualquier hermano porque, bueno, a lo mejor no quería, pues que lo que quería era casarse, pero sin embargo supo esperar en el Señor. Y bueno, y mira que este chico enviudó porque su esposa murió de cáncer, muy jóvenes los dos, pero ahí ella encontró su esposo. Y entonces, esa es una manera en que yo veo cuando tú esperas con paciencia en Dios el esposo que tú anhelas, pues, y Dios te lo va a dar. Solamente tienes que esperar y saber que ese es. Así como Rebeca se fue porque el siervo fue muy enfático diciendo que eso que estaba sucediendo era voluntad de Dios, porque como se lo pidió al Señor, así mismo se hizo. Y Rebeca no dudó, pues, bueno, si es así, vámonos. Gracias, hermanita Alex. Hay otra parte que sigue complementando y vemos el carácter y cómo es Rebeca. Es inclusive, después que el siervo le hace la pregunta, ¿de quién eres hija tú? ¿De quién eres hija? En el 23, mira otra característica que refuerza aún más lo que venimos hablando de ella, de que cómo sacó los cántaros, de cómo dio de beber, de todo eso. Mira el 24, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. El 25, sí, tenemos más suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes. O sea, sigue ofreciendo, sigue dando. Por eso es que el hombre, el 26, ese siervo de Abraham, se inclina hasta el suelo y adora al Señor. Ha conseguido a la mujer, la ha conseguido. 27, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo, el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Lo primero que hizo este siervo, lo primero, a adorar a Dios. Vio la respuesta de Dios, vio la bendición de Dios, inmediatamente adoración a Dios. Eso es un ejemplo. Nosotros, cuando pedimos al Señor, quizás la respuesta, como dice mi hermano Roberto, es antes que terminemos. ¿Y qué nos toca hacer? Adorar a Dios. Quizás la respuesta tarda un poco más. Quizás la respuesta no viene pronto, pero cuando llegue ese momento, tomamos el ejemplo de este siervo. Tomemos ese ejemplo. Inmediatamente demos gracias a Dios. Demos gracias por ese amor inagotable, por la providencia divina. Versículo 28, la joven corrió a la casa para contarle a su familia todo lo que ha ocurrido. Y Rebeca tenía a su hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en las muñecas, y había oído de Rebeca contar lo que el hombre había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor, porque estás aquí fuera de la ciudad.
cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos. Maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor. Comentarios, hermanos. Hermano Agustín. Vemos también la actitud de Labán, ¿verdad? El hermano de Rebeca, que cómo atendió al siervo de Abraham y cómo lo trata. ¿Cómo lo trata? Dice, ven, bendito de Jehová. Ven, bendito de Jehová. O sea, no dice Abraham bendito de Jehová, sino el siervo era bendito de Jehová, porque Dios había contestado la oración de este siervo y le había presentado a Rebeca. Dice, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Ya preparé todo para los camellos. Fíjate la actitud. Y no solamente eso, sino que también le trajo agua para él lavarse los pies con los que venían con él. O sea, y eso era un trabajo que no lo hacía el de la casa. Normalmente lo hacían los sirvientes, el de traer agua para lavar los pies de las personas que llegaban de visita. Y Labán, fíjate cómo lo hizo. O sea, la actitud de Labán también es admirable. Cómo se convirtió en siervo en ese momento para servir a este hombre por el simple hecho de que era un elegido de Dios, alguien que venía de parte de Dios a buscar a su hermana para que se casara con Isaac, que era su primo segundo, algo así. Amén, Agustín. Inclusive más adelante seguimos viendo más actitudes de este Labán en el 32. Entonces el hombre fue con Labán a su casa y Labán descargó los camellos para que se tendieran. Les proveyó paja, los alimentó, también les trajo agua para el hombre, los camellos, lavaron los pies. O sea, hubo un servicio completo. Versículo 33. Luego trajeron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Muy bien, respondió Labán, dinos. A veces lo que dice Agustín, que tiene razón, la actitud, ¿no? La actitud. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hablar acerca de lo que estamos aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo no quiero empezar a comer antes de decirle por qué yo estoy aquí. Por ejemplo, yo me acuerdo el diciembre pasado, estando aquí a la mesa para participar de los alimentos, habían invitados en casa y antes de comer, yo les dije, ustedes saben que el mundo está celebrando hoy un nuevo nacimiento, un cumpleaños más de Jesucristo, como es el 24 de diciembre, según una fiesta del mundo. Pero yo les digo que ese que ustedes celebran está vivo. Y no sé si fue el 24, si fue en abril, pero lo que sí sé que es resucitó entre los muertos. Y ese es mi trabajo hoy aquí en mi casa. Eso es el momento, hermano. Me hizo acordar muchísimo la actitud de Labán, el querer oír, el querer escuchar al siervo. Y les cuenta la historia. Le vuelve a repetir todo lo que acontece desde que se llega al pozo, de cómo le había ordenado a Abraham la instrucción de cómo sería el momento de la oración, de cómo Dios había guiado todo el proceso. Yo pienso que, bueno, son las y cuarto, podemos ir concluyendo. Hay cosas en este capítulo que tenemos que llevarnos a la casa, que llevarnos a nuestro hogar, como aprendizaje, como reflexión. La actitud de Rebeca, la actitud de Labán en cuanto al servicio, en cuanto al hospedaje. Ellos dieron lo que tenían. No, es que usted no se puede quedar en mi casa, hermano, porque la cama que yo tengo, esa está muy vieja. Mejor quédese en casa de Agustín, que la cama está nueva. No, hermano. Nosotros hospedamos con lo que tenemos. Dice el apóstol Pedro, en cuanto al hospedaje, sin murmurar, sin hablar. Damos lo que tenemos. Inclusive tener preparado un lugar. Pienso que es importante en nuestros corazones, así como Dios ha preparado moradas, según Juan 14, ¿no? Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si queremos ser como Jesús, que fue a prepararnos morada, pienso que debemos nosotros tener un lugar dispuesto, por si acaso algún siervo de Dios o sierva de Dios algún día decide visitar nuestras casas.
tenemos preparada esa comida. Para mí era un privilegio, inclusive para Agustín también, recibir. A mí me encantaba cuando recibían visitas en mi hogar. Eso para mí era una bendición de Dios. Me sentía con sumo gozo, realmente. Es una bendición. Y cuando Rebeca y Labán saben que es un hombre que proviene de Dios, un hombre que proviene de, inclusive, familiar, saben que es un siervo del familiar cercano, con más amor todavía lo recibe. ¿Qué más aprendemos aparte de eso? Aprendemos en las instrucciones de ese padre de familia a realmente saber que en Abraham, aparte de tener promesas hermosas con bendición de generaciones, Abraham quiere lo mejor para su hogar. Abraham quiere proteger su familia. Abraham hace el papel de proveedor. La mujer, papel de ayuda totalmente idónea, preparando el hogar, preparando el hogar. Entonces, en cuanto a la actitud de escuchar la palabra, en cuanto a ser hospedadores, en cuanto a la guía del Señor, en cuanto a dar gracias inmediatamente por las oraciones, por las bendiciones que recibimos. Yo me pongo a pensar cuántas bendiciones recibí hoy. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas bendiciones recibió usted hoy, desde que se levantó en la mañana? Si Dios ha sido misericordioso hoy con usted, que nos dio la comida, la bebida, una buena cama. Nos despertamos, hermano. Hoy nos despertamos y estamos hablando. Quizá mañana, no sé. Hay momentos que disfrutamos, hay momentos que lloramos, hay tiempo para todo, dice el libro de Eclesiastés. Pero es maravilloso entender de la guía de Dios. Es maravilloso entender cómo Dios va enfocando su linaje. A mí me encanta esto, cómo Dios va llevando generación a generación hasta que venga Jesús. Ellos no saben lo que están haciendo. Me gusta ese enfoque del hermano Iván. En ese momento ellos no sabían, pero nosotros tenemos la palabra completa. Y a través de esta generación viene el Señor, viene nuestro Dios. Comentarios, hermanos, estamos concluyendo, hermanitos. ¿Algo más que añadir? Hermano Roberto, Agustín, hermanas, hermanitos. Nada más una más, es la dote. Ah, buenísimo, hermano, sí. Dote. Sí. ¿Quieres comentarlo? Sí, es importante eso, el tema de cómo la familia tenía esa dote. Y me hiciste acordar con eso, Roberto, del Nuevo Testamento, cómo quizás esa mujer que derrama el alabastro quizás era su dote, ¿no? Y se la entregó al Señor, algo tan valioso, algo que realmente la familia le costaba y se la entregaron a ella. Y también la decisión de ella quererse ir voluntariamente, de ella quererse ir voluntariamente. Es algo, gracias, hermanito. ¿Alguien más, amados hermanos? Hermana Alex. Lisbeth se quedó callada, no sé por Hermana qué. Lisbeth. La hermana Lisbeth me está diciendo que ha entrado y ha salido porque acaba de pasar un susto, porque llegó un correo de que en el colegio donde están los niños de ella había una persona con un arma y ha estado como que muy tensa con esa situación que no le ha permitido escuchar bien el estudio. Ya, bueno, hermanita, pienso, vamos a orar, vamos a estar orando por esa situación para que no vaya a pasar más de cualquier problema de allí. Sí. Bueno, otro comentario, amados hermanos, paramos aquí. Bueno, lo que sí escuché en una oportunidad es que en esta Sí. clase que también el hermano Roberto Roberto pues habló, porque hay otro estudio de Génesis que también está un poquito, creo que un capítulo más adelantado. Él dijo que ahí pues lo importante es que cuando se vaya a buscar esposa pues tiene que ser dentro de la familia, y esa es la sombra, pues dentro de no hacer yugo desigual. Y ahí vemos que eso era justamente lo que no quería Abraham, pues que su hijo pues
pudiera llegar a tener una esposa pagana. Por eso todo este esfuerzo. Y ese mismo esfuerzo pues tiene que ser toda, porque realmente yo se los digo con honestidad, yo en el transcurso de mi vida cristiana, yo he visto hermanas que de verdad han desobedecido a Dios y no les ha ido nada bien, nada bien. Recuerdo una hermana, un hermano quiso casarse con ella y la hermana dijo que no, que ya no se iba a casar, que ella si no era enamorada no se casaba. Y pues sabemos que siempre Satanás anda ahí como león rugiente y vino alguien de la calle a seducirla, lamentablemente regresó sola, apartó por esa misma situación, regresó sola y amputada de una pierna porque andaba en la moto, tuvo un accidente con el chico y bueno, lamentablemente tuvo que perder una pierna y entonces eso pues he visto de que hay que obedecer a Dios. Si el Señor dice no hagan yugo desigual, no hagan yugo desigual, porque eso no es porque Dios quiere, sino eso es para beneficio de las hermanas, en este caso hablando como mujer, pues. Entonces, he visto muchos casos parecidos donde primero no esperan en Dios, segundo no, yo me caso es enamorada, yo esto, yo lo otro, y lamentablemente eso ha terminado mal, pues. Entonces, aquí vemos cómo las cosas se tienen que hacer conforme como Dios dice, porque ese para bien de nosotros. Dios quiere que estemos bien, pues. Amén. Amén, hermanita. La despedida, para ya ir finalizando, la despedida, ¿no? Como claro, en ese momento que le piden al varón que se quede más tiempo, él dice que no, pero que tiene que irse ya mismo a su siervo, pero la despedida me llama la atención, porque esa bendición que le están diciendo, igualmente cito el libro de Ruth, porque fue una bendición, así como le decían a Ruth y a Noemí, que fueron bendecidas, así como las generaciones de Taré. Dice el versículo 60, nuestra hermana, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de tus enemigos. Realmente la familia también, de acuerdo a este matrimonio. Y según la palabra, como está terminando, Isaac, vemos en el texto bíblico que amó profundamente a Rebeca. Amó profundamente. Dice la palabra en el verso 67, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Es algo maravilloso. Me gusta mucho comprender y entender que lo que Dios llama bueno, nosotros también tenemos que seguir llamándolo bueno. Tendremos que estar siempre en contra de la corriente de este mundo. El mundo le está llamando malo al matrimonio. El mundo le llama malo a lo que Dios llama bueno. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Toda la creación, los animales, el pacto matrimonial, Adán y Eva en el huerto, eso para Dios era bueno. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahí está la ayuda idónea para Isaac. Fíjate que ya con esto voy terminando, el contexto en el huerto del Edén con ese matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo, es que ni siquiera la presencia de Dios, ni el trabajo, ni los animales, ni todo lo que existía en el huerto o dentro de ese jardín del Edén, suplió la soledad de Adán. Lo que pudo llenar la soledad de Adán fue Eva, la ayuda idónea, su esposa. Aquí él la amó profundamente. Isaac ha alcanzado la benevolencia de Dios, como vemos a ver texto más adelante. Isaac ha alcanzado en ese contexto, no en cuanto a un trabajo, no en cuanto a las riquezas que tiene, no, en cuanto a su esposa, ha alcanzado la benevolencia de Dios. Y nosotros tenemos que valorar muchísimo eso. Dios les bendiga, mis hermanitos. Más comentarios. Ya estamos finalizando.
Hermanito Roberto. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Alejandro. Buen trabajo. gracias, hermanito. Bueno, vamos a parar aquí.